¿Estamos hasta acá o no? Hola. Profe, ¿puede Sí. repetir lo último? Acá, fíjense, yo que tengo que el E es igual a la fuerza F, esta, ¿eh? Pues yo si tengo una carga, Q1, por ejemplo, que sea positiva, ¿no? Positiva. Y acá tengo una carga Q2 que es bien grande y es negativa. ¿Quién atrae a quién aquí? La negativa a la positiva. Exacto. Entonces, ¿esta va a venir para acá o no? Entonces, Ujú. esta es la generadora del campo, la de mayor tamaño. Entonces, si yo, el valor de un campo va a depender de F sobre la Q1, que es este valor chiquito. ¿Estamos ahí? Porque yo la fuerza es entre Q1 y Q2. Pero yo quiero conocer el valor del campo y es igual a la fuerza que existe dividido en Q1, o sea, igual a K por Q2 sobre el cuadrado. ¿Estamos hasta aquí o no? Sí, Hola, ¿eh? sí. Entonces acá, fíjense ustedes, entramos a ver, nosotros ya tenemos, por un lado, tenemos esto, ¿sí? Por un lado tenemos esto que nos está dando una idea de qué es lo que ocurre con esas cargas, ¿sí? Y después nos dicen, nos entran a hablar de la intensidad, que dice que la intensidad de corriente es Q sobre T. O sea, las unidades serían, ¿qué quiere decir eso? 2 amperes y es igual a 2 amperes, quiere decir que tengo 2 coulombs por segundo. Es decir, 2 coulombs de carga que pasan por un conductor metálico, ¿sí? Entonces pasan por acá 2 coulombs por cada segundo. Acá pasaba agua, acá pasan ¿qué? Electrones. Porque ¿quién conduce la corriente eléctrica en un conductor metálico? Los electrones. Los electrones son los que conducen la corriente eléctrica en el conductor metálico. Por ejemplo, yo tengo el bronce, el cobre, ¿sí? Esos son conductores metálicos. Entonces, ellos son los que conducen la corriente eléctrica, ¿sí? ¿Quiénes conducen la corriente? El agua potable conduce la corriente eléctrica. ¿Hola? Sí, Sí. Pero ¿por qué conduce la corriente eléctrica el agua potable? por las sales que tiene. Claro, en realidad por los iones disueltos. Mm. En un conductor metálico, ¿quién conduce la corriente eléctrica? Los electrones. En una solución, ¿quién conduce la corriente eléctrica? Los iones. Cuando yo más iones tenga, mayor va a ser el valor de la mayor, cuando yo más iones tenga, mayor va a ser la capacidad que tiene esa solución de conducir la corriente eléctrica. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí o no? Pues acá, yo por ejemplo, por qué el cobre es un buen conductor de la corriente eléctrica? Porque él tiene electrones, ¿sí? El cobre tiene electrones localizados que les permite conducir la corriente eléctrica. ¿Está? No ocurre así con un plástico. Un plástico
plástico no tiene esos electrones deslocalizados. Ustedes en química han visto el enlace metálico, ¿o no? Hola. Sí. Han visto el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Entonces acá, fíjense ustedes, que si yo tengo esto, 2 coulombs por segundo, ¿sí? Por otro lado yo tengo que B es igual a I por R. ¿Qué es B? El potencial, la diferencia de potencial. ¿Qué es I R? R es la resistencia. Fíjense, si yo tengo un conductor acá, ¿han visto alguna vez esto así? Miren, te digo así. ¿Qué es esto? Esto es la resistencia. Se llama un circuito. Esto es la fuente. Y este es un conductor. Parte, este es el conductor. Viene la corriente por acá, a una, ¿qué? Al paso de la corriente. Entonces, quienes se venían por acá, yo tenía cobre aquí, que tiene electrones deslocalizados, entonces viene por acá. ¿Cómo se mueve el cobre? ¿Bien o no? ¿Cómo se ¿No? mueve el cobre? El cobre se mueve bárbaro. ¿Por qué? Porque el cobre tiene electrones deslocalizados. Llega al... Entonces, esos electrones dicen que está circulando corriente eléctrica. Llegan a la resistencia y la resistencia es eso, impide que pasen esos electrones. Entonces, es como que yo vaya, por ejemplo, en una bicicleta por un camino donde esté bárbaro el asfalto y me toque entrar en un camino de ripio. Yo estoy... ¿Quién me presenta el camino de ripio? Una resistencia a que yo pase por ahí. Bueno, es lo que hacen las resistencias. ¿Qué puede ser una resistencia? Un poquito, ¿ah? En un sistema. Yo tengo, por ejemplo, acá, yo tengo acá un poquito, así, esto se prende, ¿sí? Cuando se presenta una resistencia, un artefacto eléctrico es eso, una resistencia a que pase la corriente eléctrica. ¿Estamos hasta ahí o no? Hola. Sí, sí, sí. Profe, ¿qué era la B? La B es la caída de potencial. Por ejemplo, yo les digo, ustedes, por ejemplo, ¿qué tipo de corriente es la corriente, de qué tipo de corriente tienen ustedes en la casa, ¿sí? ¿Cómo es la corriente? La del Bifásica, domicilio. de ¿Ah? 220. Bueno, Bifásica de 220. es una corriente alterna. ¿Por qué se llama alterna? Porque no tiene una polaridad definida. Entonces va cambiando la polaridad. Es diferente a la que yo tengo en una pila, por ejemplo. Esta es una pila, ¿sí? ¿La ven? Esta es una pila, fíjense, tiene una polaridad positiva arriba y negativa acá abajo. ¿Sí? Entonces esta tiene una polaridad definida que se llama corriente continua. Por ejemplo, una pila, por ejemplo, los celulares, ¿con qué andan? ¿Con continua o con alterna? Con ¿Qué tipo continuo de por la corriente? batería. Es continua, porque la batería es continua. ¿Eh? En cambio, la corriente, yo sí, la cargo a mi batería en una corriente alterna, pero uso un
cargador, ¿tá? Y ese cargador me convierte la alterna en continua y con eso cargo la batería del celular. Un televisor, por ejemplo, ¿con qué corriente anda? Con corriente continua. Todo equipo electrónico anda con corriente continua. Pero, por ejemplo, lavarropa, el motor de lavarropa es una corriente alterna. El motor que anda en la heladera es corriente alterna. ¿Mm? Pero todo un equipo electrónico, una computadora, ¿sí? Anda con corriente continua. La corriente continua, ustedes van a ver, cuando se le presenta, esto es un circuito eléctrico, cuando se encuentra un palito largo y otro chiquito, este es el polo positivo y este es el polo negativo. Ahora, si ustedes ven dos puntitos así, esa es una corriente, cuando ven esto, quiere decir que eso es alterno. ¿No? Es una conectado a una fuente alterna. Fíjense ustedes acá. Profe, ¿no está diciendo al revés? Esto es alterno. Esto es Ah, ok. continuo. ¿Qué había dicho al revés? No. No, sí, sí, había dicho así, como usted está diciendo ahora. Ah, por eso, esta es corriente continua. Esto. La de las pilas, la de las baterías. ¿Sí? Y esta otra que tienen acá abajo es una corriente alterna. Que es la que nosotros tenemos en el domicilio. Esa es alterna. Que es de 220 volts. Fíjense esta, acá me dice, si ustedes se fijan, esta dice batería de 1,5 volts. O sea, ahí está, le está diciendo el voltaje que tiene. La diferencia potencial de 1,5 volts. Por ahí dicen, necesito 3 baterías, ¿sí? O 3 pilas. ¿Ah? Entonces, porque yo, si tengo 2 pilas, será que necesito 3 volts. Cada una de 1,5. ¿Está? ¿Estamos hasta acá o no? Sí. ¿Sí? Fíjense ustedes acá, si vamos viendo esto, yo tengo, por ejemplo, un poco acá lo que yo les decía, eh, la corriente eléctrica, ¿sí? La corriente eléctrica, ¿sí? Toda carga sometida a la acción de un campo eléctrico tiende a moverse, por ejemplo acá la corriente eléctrica, ¿sí? En un conductor metálico. Entonces, los electrones, el protón está, el núcleo está quietito ahí, pero lo que se mueven y llevan a corriente eléctrica son esos electrones que están disponibles para que lo hagan. Lo mismo pasa en una solución. Nada más que en la solución, ¿quién conduce la corriente eléctrica? Gracias a la presencia de quién? De los iones. ¿Estamos ahí? Porque hay iones, en una solución se conduce la corriente eléctrica. Fíjense, la intensidad de corriente es Q sobre T, se mide en Coulomb sobre segundo. ¿Sí? Profe, seguimos viendo la imagen, disculpe, seguimos viendo la imagen donde estaba explicando hace rato, ¿no? ¿No están viendo esto? ¿Esta no ven? Ahora sí, ahora ya. ¿Sí? Acá, entonces era, esto fíjense, es el núcleo, ¿sí? El núcleo, y acá están los electrones. Estos electrones deslocalizados que hay en la unión metálica es lo que permite que circule la corriente eléctrica. Y acá tengo iones, ¿sí? Iones que en una solución tengo iones. ¿Sí? Y sobre Q tengo ampere igual a
Coulomb sobre segundo. Bueno, la corriente continua es aquella que donde el movimiento de descarga se produce de forma permanente y siempre en el mismo sentido. Era de las pilas, de la batería. La polaridad está definida, en cambio una corriente alterna, ¿sí? Cambia y se modifica periódicamente la polaridad, ¿no? ¿Sí? Esta forma resulta más eficaz para el transporte aprovechado de la energía, ¿sí? Para obtener corriente alterna se usan generadores o alternadores. Entonces acá, en el circuito eléctrico, yo tengo la resistencia esa que se presenta para que circule la corriente eléctrica, que la representa con L. Y es igual a la diferencia de la caída de potencial sobre la intensidad. Y R es igual a ρ por L sobre S. ¿Por qué? Porque la resistencia no depende ni de B ni de I, depende de quién. Del tipo de material, de la longitud y de la sección. La resistencia se mide en ohms. El voltaje, volts, y la intensidad en amperes. Volts sobre amperes es ohm. Pero acá, yo por ejemplo, yo pongo una 18 volts. ¿Sí? Fíjense acá, este es positivo, este es negativo. Acá hay una caída de potencial debido a la resistencia. ¿Y cuánto es la intensidad de corriente que circula acá? La intensidad de corriente que circula acá va a ser de cuánto. Fíjense. Si R es igual a 6 ohms, B es igual a 18 volts, y yo sé que I no conozco, entonces I va a ser igual a ¿qué? A B sobre E. B es 18 volts, dividido en 6 ohms. ¿Mm? Pero B también, B, ¿sí? O sea, yo si simplifico esto con esto, acá me queda 6, ¿qué? 6 volts, que no es otra cosa que ohm. ¿No serían 3? 3. No sería otra cosa que... Con 3. Acá pongo 3. Y acá ohm. Y esto también. Entonces, esto me dice que por acá la intensidad de corriente que circulan por acá es ¿de cuánto? De 3 amperes, que es lo mismo que decir de 3 coulomb por segundo. ¿Está claro eso o no? Hola. Profe, ¿por qué cuando lo pone al resultado de 3 pone ohm por ampere? Porque volts, ¿sí? Volts, fíjense, volts, si yo saco de esta ecuación, es R por I, ¿o no? ¿Y R en qué mide? No. Ah, ya. Amperes. Ya. ¿Ah? Gracias. Ahora, esta ecuación, ¿sí? Es de la permitividad, es de la resistencia. R es igual a ¿qué? A ρ por L sobre S. ¿Verdad? Yo tengo una sustancia como el acero, el aluminio, el carbón, el cobre. Fíjense el valor de la resistencia que tiene el acero. ¿Es grande o no? El acero tiene una resistencia de 10 a la menos 6. Y fíjense, la mica, la parafina, la porcelana, el vidrio, el valor de la resistencia tiene el orden de 10 a la 15, de la resistividad. ¿Está? ¿Hola? Lógicamente,
alguien o un material que tenga una baja resistividad va a ser un buen conductor. Y el que tenga una alta resistividad es un mal conductor de la corriente eléctrica. Entonces acá vemos, el vidrio es un mal conductor, fíjense el valor que tiene, 5 por 10 a la 15. Pero por ejemplo el cobre, ¿no? 2 por 10 a la menos 6. El aluminio 3 por 10 a la menos 6. ¿No? Entonces tiene valores bastante bajos. ¿Sí? Es el cobre, la plata, está la resistividad de la plata es casi igual a la resistividad del cobre, es igual. ¿Sí? Quiere decir que la conducción de la corriente eh, prácticamente no presenta resistencia. Y hay una ley que se llama la ley de Ohm, que me relaciona R igual a B sobre I. ¿Mm? Entonces esa resistencia, ¿mm? Cuando yo hago que R es igual a B sobre I, la, estamos diciendo, ya hemos visto que B la mido en volt, I en ampere y esto en ohm. ¿Sí? Esto yo no puedo cambiar. Si yo cambio B, cambia I, pero R queda igual. Supongamos que me dicen a mí que B es igual a 10 volts y que I es igual a 2 amperes. Yo quiero calcular R. R es igual a B sobre I. ¿Sí? ¿Y eso me da cuánto? 10 volts sobre 2 amperes y eso me da 5 ohms. ¿Estamos ahí o no? Hola. ¿Vale? Entonces, esto, yo vengo y digo, R, ¿sí? Que es 5 ohms. Si yo la intensidad de corriente, ¿sí? Cambio, si yo cambio el sistema y digo que lo conecto a un sistema que tiene una diferencia de potencial de 20 volts. Ahora, ¿la resistencia cambia? No. La resistencia va a seguir siendo de 5 ohms, porque la resistencia no depende del voltaje y la intensidad. ¿Depende de quién? Depende de la geometría. Entonces, lo que me va a cambiar a mí es I. I entonces va a ser igual a ¿qué? A B sobre R. Si ahora B vale 20 volts, R va a seguir valiendo 5 ohms, entonces la intensidad de corriente es igual a 4 ohms. Y así sucesivamente. Siempre R va a ser constante. Si cambio B, va a cambiar I. Para que siempre la resistencia tenga el mismo valor. Porque la resistencia, nosotros hemos visto que depende de la resistividad de la longitud de la sección o área. O sea, depende de la geometría y del tipo de material que es. No depende de la diferencia potencial. Y la recíproca de la resistencia se llama conductancia. Y se mide en mho o 1 sobre ohm. Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, estas son resistencias en serie. ¿Sí? Cuando yo tengo resistencia en serie, sumo la resistencia. Por ejemplo, acá tengo 4 y 2. ¿Sí? La R total sería 6 ohms. ¿Sí? En cambio, en paralelo, lo que hago yo es la resistencia, ¿sí? Es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Por ejemplo, acá, en este ejemplo. ¿Cómo hacemos este ejemplo?
¿Sabes cómo hacemos o no? Bueno, acá la R total, ¿cuánto es la R total en este ejemplo? La R total va a ser igual a la R1 más la R2. O sea, igual a 4 ohm más 2 ohm. O sea, la R total es igual a 6. ¿Estamos ahí o no? En cambio, en el otro problema que yo tengo acá abajo, donde están en paralelo, 1 sobre R en paralelo es igual a 1 sobre R1, ¿sí? Más 1 sobre R2. O sea, en este caso, ¿cuánto vale R1? 6 ohm. ¿Cuánto vale R2? 3 ohm. Aquí es igual a esto. Y esto va a ser igual a cuánto. Saco común 6 por 3, 6 por 3, 6 por 3, y acá sería 3 más 6, o sea, igual a 9 dividido en 18, ¿así es? O sea, 18 sobre 9 sería, porque esto sería 1 sobre R, 1, 2. Y R, 1, 2 es 18 sobre 9, o sea, igual a ¿cuánto? A 2. Entonces, la R total ahora, ya esto, todo esto, yo tengo que la R total va a ser igual a la R3, le pongamos a esta de 4, más la R12. La R3 vale ¿cuánto? 4. Y la R12, recién hemos calculado, vale 2. O sea que la R total, acá también, va a ser igual a 6. Profe, usted ha dado vuelta, era 9 sobre 18 y después usted ha puesto 18 sobre 9. ¿Sí? Porque lo das vuelta acá. Ah, ok. ¿Vamos hasta ahí o no? Yo, Sí. por ejemplo, vengo acá, este, tienen que aprender esto, es re sencillo, ¿sí? Es re sencillo. Yo tengo acá, esto acá, ¿sí? Tengo una resistencia R1, ¿no? Y acá tengo una resistencia R2. ¿Cómo están esas resistencias? ¿En serio o en paralelo? ¿En serio? En serio, ¿verdad? Pues yo si les estiro, en ninguno de los dos son. En cambio, supongamos que yo tengo esta otra acá, ¿sí? Tengo acá, ¿sí? Tengo esta, pongo acá. ¿Sí? Entonces acá tengo una R1 y acá tengo una R2. Supongo que diga yo que R1, para ambos casos, R1 vale 2 ohms y R2 vale 3 ohms. ¿Cuánto vale R total acá? Sería R1 más R2, y eso sería 2 ohms, 3 ohms, y eso sería 5 ohms. ¿Estamos ahí o no? Sí. En cambio acá, yo tengo 1 sobre R total, ¿sí?
igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2, y esto es igual a cuánto? A 1 sobre 2 ohm más 1 sobre 3 ohm. Si yo saco un factor común acá, ¿cuál va a ser? 2 por 3, ¿o no? 2 por 3, 6, dividido en 2 es 3, 2. ¿Está bien ahí? O sea que 1 sobre el total me queda igual a 5 sobre 6. O sea que R total sería igual a 6 sobre 5. Sería Ahí le doy la 1,2. vuelta. ¿Está? O sea que acá me da igual a 1,2 ohms. ¿Estamos hasta acá o no? Sí. ¿Mm? En cambio, yo si tengo, por ejemplo, esta resistencia, por ejemplo, y esta resistencia, acá como en el ejemplo de hace un rato, tengo esta que está en qué? Está ahí, ¿sí? Tiene un valor, supongamos 3 ohms. Vengo acá, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Entonces acá tengo esta que vale 2 ohms, esta que vale 3 ohms y esta que vale 4 ohms. ¿Sí? Entonces yo, ¿qué tengo que hacer para resolver el circuito acá, el sistema acá? Yo tengo que calcular lo primero en la resistencia en serie. Entonces yo tengo, ¿estamos hasta acá o no? Hola. Sí, sí, profe. Bueno, entonces voy a ir buscando lo de arriba, esto vos, ¿no? Entonces, acá voy a tener, la R total va a ser igual más 1 sobre R3. Eso es igual a 1 sobre 2, más 1 sobre 3, más 1 sobre 4. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Cómo hago para calcular acá? Yo tengo que Común hacer denominador, a la suma. Sí, ¿cuál sería el común denominador? el múltiplo común de 12. 12, ¿sí? Puede ser 12. Entonces yo digo, pongo 12, 2, 12, 12 dividido en 2, dividido en 2 ¿de cuánto es? De 6, ¿o no? ¿Así es? Sí, 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 sí. ¿Sí? Más 12 dividido en 3, 4. más 12 dividido en 4, y eso nos da cuánto, ¿no? 13 sobre 12 es 1 sobre el total. O sea que acá me queda cuánto. La R total va a ser cuánto. 12 sobre 3 0,92. ohms. O sea, igual a 0,92 ohms. O sea que en realidad, fíjense ustedes, yo ahora ¿qué tengo? Este circuito, ¿sí? Este circuito acá, que tiene una resistencia R1 y acá una resistencia R2, ¿sí? Y este es R1. Y este es digamos, bueno, 1, esto 2, 3. supongamos R4, y a este la R1, 2 y 3. O sea que esto ya está en serie.
O sea que la R total, ¿sí? Total, va a ser igual a ¿qué? A los 3 ohms 3,92. más los 0,92 ohms, y la R total me queda igual a 3,92 ohms. ¿Está claro esto o no? Hola. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Sí, sí, sí. Entonces, fíjense, si a mí acá, en este problema, me hubiesen dado el valor de que ve, que las penas, esta es una pila, esta es una fuente continua o alterna. Continua. ¿Por qué es continua? Porque tiene este borne grande, ¿sí? Y este chiquito. Este es el positivo y este negativo. Me dicen que vale, supongamos, 8 volts. ¿Cuánto es la intensidad de corriente que pasa por acá? O sea que B es igual a 8 volts. R total, ¿cuánto vale? Bueno, calculado. 392 ohms. Y la intensidad de corriente total, yo sé que B es igual a ¿qué? A I por R. Entonces, I es igual a B sobre R. ¿Está? O sea que igual a cuánto. El voltaje es de 8 volts dividido en 392 ohms. Y esto me da volt ohm por ampere, o sea que ohm no se van, y me queda 8 dividido en 3,92, que será cuánto. Un 2 y algo. Un 2, ¿qué? ¿Se entiende esto o no? Sí, puede ser 2,04. ¿Sí? Sí, le estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, ¿estamos hasta acá o no? Fíjense ustedes que esto, ¿sí? Esto que tiene usted acá, que es lo que estamos viendo, ¿sí? Y después viene la fuerza electromotriz, que está relacionada con el trabajo que hace el sistema sobre la carga. Pero acá hay un tema que es el tema de la bioelectricidad, que está relacionado con qué, con cómo se propaga, por qué nosotros usamos electricidad. ¿Sí? Porque en realidad el campo eléctrico, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema nervioso, y el sistema nervioso en realidad hace uso de este fenómeno, de fenómenos eléctricos, ¿sí? Entonces, había un fisiólogo, ¿sí? Un matemático que se llamaba von Helmholtz, ¿sí? Y él empieza a hacer estudios de biofísica y electrofísica, ¿sí? Y se comienzan a hacer estudios de las, las conducciones, ¿sí? Nerviosas que había en las diferentes partes del cuerpo. Se empieza a hacer galvánico, con las ganas, ¿sí? Y hablan de potencial de acción que llevó la investigación de los fenómenos eléctricos de la membrana a otros planos, ¿sí? Por ejemplo, el sistema nervioso recoge información sobre el mundo exterior. Tiene eso, me gustó oído, me gustó ojo, ¿sí? Entonces, esa información llega al sistema nervioso. El exterior
los receptores llevan esa información. También sobre el estado del propio organismo. Analiza y compara esta información, decide cuál es la respuesta adecuada en cada momento y la ejecuta. Dice, plantea una estrategia a largo plazo. El sistema nervioso está formado por células, así como todos los organismos. Y las células en el sistema nervioso se llaman, ¿cómo se llama? ¿Cómo, profe? Las células del sistema nervioso, ¿cómo se llaman? Neurona. Las neuronas, ¿sí? Ahí está el dibujito de las neuronas, ¿sí? Entonces, dice, existe una diferencia en otros órganos, porque en otros órganos, por ejemplo, en la célula del hígado, hace todo lo que hace el hígado, y es sumativa la acción de lo que hace esa célula. Es decir, una célula del hígado es igual a la otra y esa es igual a la otra y tiene una especificidad que las caracteriza. Entonces, el efecto de lo que hace el hígado es la suma de los efectos de cada una de los neuronas, de las células que tiene. ¿Está claro eso o no? Y se existe una diferencia en otros órganos. Cada célula realiza en pequeño la función del órgano. Y la suma de las actividades de todas las células produce la actividad total del órgano. Entonces, por ejemplo, cada célula muscular es capaz de contraerse, ¿sí? Y la suma de todas las contracciones de todas las células es la que produce la contracción del músculo. ¿No? Entonces, una célula nerviosa por sí sola no produce pensamiento, conducta. Entonces, por eso dice que el sistema nervioso es un sistema emergente. Es una propiedad emergente. ¿Por qué? Porque no se vale, no todas las células cumplen la misma función. El aporte que hace todo va a describir o por separado da lugar a la actividad esa del sistema nervioso. Entonces, cuando más neuronas tengamos, va a ser mejor. ¿Sí? Por ejemplo, dice, las células que forman el sistema nervioso, neuronas son células especializadas en recibir y enviar señales. Y tienen múltiples prolongaciones, ¿sí? Por ejemplo, acá, piensen las prolongaciones, ¿sí? Que tienen las neuronas. Y esa es la que van, por ejemplo, en una ballena, dice, las fibras que llevan las órdenes a los músculos de la cola van a ser casi tan largas como la de una ballena, es decir, de 20 metros. Piensen lo que es una neurona. Esto es lo que ocurre a nivel celular. La célula no quiere tener tiene una carga eléctrica negativa en su interior, y esta carga eléctrica se debe a la diferencia de concentración de sales entre el interior de la célula y el exterior de la misma. El proceso es lejanamente parecido a lo que se produce en el mosquito. La célula quiere tener potasio adentro, cerca de ella. Tú vas a tratar de hacerlo entrar. Fíjense acá, esta es una neurona, ¿sí? O sea, este es la cola esta que tiene la neurona, y cómo se van transmitiendo, fíjense, las señales. Las señales nerviosas que le van a llegar a la neurona para que ella no procese. Dice, esta carga eléctrica existe en todas las células, pero además algunas células han desarrollado la capacidad de usar la carga eléctrica para transmitir señales. Y eso es lo que hace. Van transmitiendo las señales. Eso ya lo vamos a ver.